Bueno, en primer lugar, empezamos primero trabajando con Italia. Llegamos a Murano, te estoy platicando, en 1992. ¿Qué le propondrías a las personas que quieren hacer estos negocios y que a lo mejor les da miedo decir, no, pues no voy a ir a poder, o por dónde empiezo? Digo, hemos estado hablando de, a lo mejor en este caso, con toda la experiencia que tienes de hacer negocios en Estados Unidos, pero hay que mirar, por ejemplo, a América del Sur, hay que mirar a Europa, o ¿qué recomendarías? Bueno, también a veces hay que tener este tema de entender que el que se va es estratégico, porque es el que tiene la capacidad de observación, de análisis, de entender el tiro justo donde poder hacer el negocio. Mis queridas Freelies, bienvenidas a un episodio más del podcast de Freely Woman. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Mucho se ha hablado de los negocios internacionales, pero ¿qué oportunidades podemos tener si miramos a otro país para hacer negocios? Hoy nos acompaña una gran promotora de las empresas, de los negocios, de las relaciones binacionales, y ella es Gina Tello. Gina Tello es además presidenta de AEM, Asociación México-Estados Unidos, y realmente ha hecho muchos negocios. No solo ella, sino ha ayudado a muchas empresas, empresarias, empresarios a generar estas oportunidades. Hoy que quizás el entorno pareciera complejo, que de repente hay tanta incertidumbre por tantos cambios en los aranceles, en las políticas, sobre todo que Estados Unidos está imponiendo a nuestro país, qué mejor que platicar con Gina. Bienvenida, mi querida Gina. Lucy, ¿cómo estás? Mucho gusto, saludos a todos. ¿Qué tal? Bien contenta de estar aquí contigo compartiendo estos temas tan importantes del día de hoy que nos traen a todos, que sube y que nos baja la bilirrubina en poca, porque la realidad es que hoy por hoy el tema internacional todos los días cambia y todos los días nos afecta. Entonces sí hay que estar muy informados, porque hoy por hoy parece mentira, pero temas como Ucrania nos afectan muchísimo en México. Por ejemplo, Ucrania era el principal productor de aceite comestible, uno de los principales del mundo, y en México, cuando entró la guerra con Ucrania, el precio de todos los aceites comestibles se fue a los cielos, pero también llegó la oportunidad de que muchos productores de México, por ejemplo, se subieron a esta oportunidad de falta de producto en el mercado y vendieron muchísimo más. Entonces digo, a lo que voy es que hoy por hoy puede ser que de repente te pegue una cosa, y también yo siempre digo, no es lo que te pasa, sino lo que es con lo que te pasa, y es el tema de reaccionar a las oportunidades de mercado, a las oportunidades internacionales. Creo que siempre tenemos que tener esta antenita de estar al pendiente de lo que está pasando. Y a lo mejor me dirán, bueno, pero si yo soy emprendedora, si soy profesionista, si trabajo en una empresa, o bueno, si eres también empresaria, pues claro que te interesa estar informada, te interesa conocer lo que pasa. Pero bueno, aquí mi Gina se me adelantó un poquito, porque antes que todo, Gina, me encantaría que nos compartas quién es Gina Tello. Yo ya hice un preámbulo, te he presentado, pero yo lo que he percibido a través de los años que te conozco, eres una mujer muy solidaria, eres una mujer muy sorora, ahora que hablamos de la sororidad entre mujeres, pero sobre todo eres una mujer resiliente. Y entonces me encantaría, porque yo sé que muchas de las personas que nos ven se inspiran también con las invitadas, con los invitados que tenemos en nuestro podcast. Así que, ¿quién es Gina Tello? Bueno, primero te voy a decir una cosa. Yo creo que muchas veces, y antes de presentar a Gina Tello, te diría que mucha gente, cuando ve a una mujer fuerte, cree que nació fuerte. Y creen que cuando esta persona llegó al mundo ya tenía el carácter, la voz, ya venían los genes. Yo creo que hay muchas cosas que influyen. Yo vengo de una familia donde mis abuelas y mis tatarabuelas y mi mamá, todas fueron mujeres emprendedoras.
Hablamos de mujeres desde la época de la independencia, de la Revolución Mexicana. Mi bisabuela se fue en la Revolución a Los Ángeles, California, y puso salones de belleza allá. A la parte, por ejemplo, con mi mamá, que fundó una universidad y que tuvo una universidad para contadores y toda esta parte de cursos en Ciudad de México, y luego aquí en Guadalajara tuvo durante muchos años, fue la mujer que arrancó todos los cursos de cocina y microondas, y tuvo una escuela para chefs. También mi papá y mis otros abuelos, creo que todos suman, pero definitivamente el ADN es bien importante. Yo siempre le digo a la gente, hay que revisarle atrás esta cadena de dónde venimos, porque sí influencia mucho en quién eres. De repente, cuando te das cuenta de lo que hay detrás de ti, dices, con razón, tengo a veces estos impulsos, ¿no? Eso es uno. 2, la otra parte en la cual yo podría hablar como un capítulo importante, hablo de los momentos de la verdad, que son una frase que yo uso mucho para describir esas cosas que te pasan, que de repente ibas para el norte y de repente te voltean y tienes que ir para el sur. Como si fuera una ola, ¿no? Impredecible. Que te metes al también mar. le llamo tsunamis de la vida, ¿no? Exacto. Así me lo imagino, Gina, como estas situaciones que yo creo que todas las personas atravesamos. Pero el tema, y yo lo que he visto y lo que he escuchado de lo que has compartido, es que tú has salido adelante de esos tsunamis y pues eso te ha fortalecido también. Bueno, te voy a platicar un poco. Mira, mi mamá es sobreviviente de cáncer 2 veces. La primera vez cuando nació mi hijo, el día que nació, se fue a operar. Después de que vio que ya había nacido, se fue a operar para que le quitaran uno de los senos, que tenía cáncer de seno. Pero ¿por qué te platico esto? Porque ese día nacía mi primer hijo, que desde el 8º mes de embarazo me enteré que tenía el labio paladar hendido y tenía una malformación congénita. Y mi mamá siempre me decía, ¿cómo le vas a hacer? Tú solita no vas a poder. Bueno, mi mamá es de esas que lava el biberón 10 veces y yo soy medio más light. Y entonces mi mamá se va a operar con un cáncer que tenía ya bastante avanzado, que no se había dado cuenta antes, pero que se da cuenta poquito antes de que nazca mi hijo. No me dice nada. Y entonces regresa. El día que me dieron de alta de a mí el hospital, la dieron de alta a ella, pero mi hijo se quedó todavía como 15 días en el hospital porque nació sin paladar, sin la mitad de la nariz. Yo cuando sale del hospital, mi hijo tenía a mi mamá en un lado, que tenía todo el dren, y a mi hijo por el otro, que había que darle con biberón, con gotero. Platico esta parte de la historia porque este fue un gran momento de la verdad. Yo decía, ¿cómo es posible que siempre todo lo que me sucede lo resuelvo? Yo soy ingeniera industrial, siempre busco soluciones, busco el cómo sí. Y cuando nace mi hijo José Manuel, no tenía idea de cómo darle de comer. Tardaba 4 o 5 horas en que me acabara la dosis de comida, porque si no se ahogaba. Se le salía la leche por las orejas. Y lo platico muy simple, pero de momento, si me fuera 26 años atrás cuando él nació, fue una cosa que yo decía, ¿cómo voy a resolver eso? ¿Cómo piensas tú que cuando dices, ya tenía yo mi negocito, no tan grande como el que después creció, que fue mi empresa Teen Extravaganza, pero cómo de repente lo más básico, que era darle de comer a mi hijo, era algo que me resultaba tanto trabajo, porque no sabía si lloraba, si tenía hambre, si le dolía, si tenía sueño. Tenía que verlo y entenderlo. Y esto creo que fue lo que Dios me mandó como prueba, precisamente para entender que en esta vida, la vida no es una carrera de velocidad, es muchas veces una carrera de resistencia, porque a mi hijo lo dieron de alta hasta los 21 años de edad. Y tuvo 14 cirugías y siempre una cirugía llevaba a la otra cirugía. Y entonces esto te hace tener una visión
a largo plazo y te hace entender que las cosas no son de rápido, ya. Hay carreras de velocidad, pero yo creo que muchas en la vida son de resistencia. Y fíjate que esto que dices es muy importante porque ahorita en la época que vivimos, de repente pareciera que queremos todo rápido, que todo se resuelva, que todo esté y todo el proceso de maduración, estamos hablando de tu persona, de tu trayectoria, pero si lo asociamos con este tema que hoy estamos abordando de los negocios internacionales, de las oportunidades que podemos generar, pues tiene su proceso de maduración. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? Pues me toca sacar adelante un hijo que fue bastante complicado. Creo que él me dio el tema de la paciencia y la visión a largo plazo, porque así empecé a ver la vida. 2, a veces nos equivocamos y creemos que nuestros hijos son nuestro motor. No, nosotros somos nuestro motor. Nuestros hijos son nuestro acelerador, porque en estas circunstancias, pues yo siempre mi preocupación, como mi hijo tenía un tema congénito y los seguros pues no te quieren pagar problemas congénitos, yo siempre mi preocupación fue, ¿qué tengo que hacer como empresaria para que con el dinero que genere no deje a mi hijo desprotegido en el futuro? Entonces, yo le empecé a poner muchas ganas porque sabía que tenía una responsabilidad de alguien que dependía de mí. Yo traslado a la gente y le digo, la pregunta es, la peor decisión o la decisión más difícil que tienes cuando tienes que tomar una decisión es tomar decisión para un tercero. O sea, no para ti ni lo yo que tú voy con el haces. doctor y le dice el doctor, oye, pues tienes pie diabético y te tengo que cortar el pie, córtamelo, pues me corta mi pie, yo amarro, no me gusta, pero pues asumo mi decisión. Pero cuando te dicen, oiga, le tengo que cortar el pie a su hijo, o le tengo que quitar esto a su hijo, híjole, es imposible esa decisión. Y yo creo que un tema con las mujeres muy importante es el tema que nos da miedo tomar decisiones. Y cuando son para terceros, nos paralizamos. Y es muy importante en la vida, para tener éxito, el tomar decisiones. Porque la peor decisión es la que no se toma, ¿no? Entonces, esta es la siguiente etapa de mi vida. Luego llega mi segunda hija, Aranza, que también me dio miedo de repente tener un segundo hijo y si venía con algún problema porque te cuestionas qué pasó en el primero, ¿no? Al final, pues, llegó la segunda y llegó el tercero. Entonces, yo tengo un hijo, una hija y un hijo, 26, 24 y 17. Y bueno, uno de mis temas fue también el enseñar a mis hijos a ser autosuficientes en todo, con una visión global, con una visión donde entendieran que no compiten contra el niño de al lado, compiten contra lo que sucede en el mundo. Y yo también lo veo así. Nosotros competimos contra lo que sucede en todo el mundo. Si hoy quiero vender un producto y tener éxito, tengo que ver cómo se produce y en cuánto se vende ese producto en otro país, en Amazon, en Alibaba, en eBay, en Etsy, por ejemplo, que es una página muy famosa donde hacen collares y productos hechos a mano. Entonces, creo que es muy importante esta parte, ¿no? Tercero, bueno, ya como siguiente parte, yo empecé mi negocio con una moneda de plata en una carreta que tuvimos en la Gran Plaza, 1991. Yo trabajé muchos años con Adolf Horn, que fue mi mentor y tutor mucho tiempo, porque yo gané un concurso de empresarios juveniles. Y ese concurso me llevó a poder precisamente conocerlo y luego me invitó a colaborar con él y colaboré con él varios años. En ese medio conocí a un joven que fabricaba joyería pero que no le gustaba vender. Y a mí me gustaba mucho vender y nos complementamos muy bien. Y tuvimos mucho éxito con esta empresa que se llamó Tinex Extravaganza. Tinex. Me acuerdo de haberla visto en varias plazas comerciales. Pues nosotros nos convertimos en la empresa más grande a nivel nacional de proveeduría, suministros y de joyería de plata en el país, con 48 sucursales en toda la República y también abrimos sucursales en el extranjero, en Estados Unidos, particularmente en Texas. Tuvimos una cadena muy grande de joyerías en Estados Unidos.
¿Qué pasó? Bueno, esta parte de cruzar frontera, porque curiosamente el señor Juan un día me dijo, Gina, no entiendo por qué después de tanto tiempo de trabajar conmigo no ha abierto en Estados Unidos. Y es que de todas maneras yo vendo en Estados Unidos. Para ese entonces yo abría una tienda cada 2 o 3 meses. Wow. Entonces, tiendas propias. Entonces, aparte también teníamos proveeduría de fabricantes, medio mayoreo, teníamos un equipo de gentes y nosotros que viajábamos desde la mina, comprábamos piedra en la mina, la tallábamos, la llevábamos a diferentes países del mundo según los cortes que queríamos. Entonces estábamos metidos en la minería, en la parte de la fundición para el tema de los metales, en la fabricación de componentes. Teníamos máquinas italianas que hacíamos componentes para la joyería de plata. Teníamos todo lo que eran los materiales y piedras de todo el mundo que vendíamos y traíamos para que la gente con su creatividad pudiera armar joyería. Empezamos a armar programas de capacitación, de emprendimiento, para que la gente pudiera armar su joyería y enseñarles a desarrollar joyería con moda. Gina, me quisiera detener un poco porque me llaman la atención 2 cosas. Primero, esta visión de transmitirle a tus hijos de que tengan, valga la redundancia, esa visión global. Y también otra, ¿en qué momento o qué fue lo que detonó? Digo, ya nos compartes de Don Adolf Horn, que te motivó a que hicieras negocios internacionales, pero a lo mejor quizás algunas de las personas que nos estén viendo o escuchando digan, yo tengo un producto, tengo, hago joyería, hago pasteles, hago no sé lo que sea, pero quizás a veces pensamos en lo inmediato, lo más cercano, en poner una tienda en nuestra colonia, en abrir mercado en nuestro estado. Si a veces es difícil como que entender o tener esa visión de, puedo vender a Guanajuato, a Nayarit, a Colima, no sé, a estados que están cerca. ¿En qué momento tu mente detonó? Porque ahorita lo dices así como súper fácil, ¿verdad? No, sí, nos íbamos a la otra parte al otro lado del mundo, ¿no? No nada más Estados Unidos, no sé, Europa, Asia. Ibas a los lugares donde necesitabas encontrar la materia prima para traer todos esos suministros. Pero ¿en qué momento o qué fue, Gina, lo que detona en ti esa apertura de decir, yo voy a ser una mujer global? Bueno, en primer lugar, empezamos primero trabajando con Italia. Llegamos a Murano, estoy platicando, en 1992, cuando en Italia, cuando no existe el internet, ¿no? O sea, para situarnos, ¿no? Entonces, hoy agarras y googleas todo. Yo llegué a muchísimos países del mundo por olfato, por investigación y por corazonada. Y pues buscando. Entonces, por ejemplo, la primera vez que fui a Italia, yo iba a buscar la joyería de Murano. Nosotros fuimos los pioneros del cristal de Murano en México. Y entonces llegué y pensé que yo iba a encontrar el primer día y me tardé casi 2 semanas y media en encontrarlo. Pero yo llevaba un presupuesto, llevaba en aquel entonces $15,000. Fue como el capital de arranque de este tema de proveeduría del mayoreo. Y cuando llegué allá, pues no encontré los fabricantes tan rápido como yo esperaba. Y tampoco me quería gastar el dinero que llevaba para proveeduría. Entonces comíamos una vez al día, O sea, decías, vas a comer bien, pero una vez al día hasta que encontremos la mercancía. Y la encontramos alrededor del día 14, 15. Y cuando la encontramos, fíjate que empezamos a buscar, digo, y lo platico como anécdota, en los basureros de muchos de los proveedores de tiendas que tenían cristal de Murano. Y empecé a encontrar cajas que era una constante del mismo proveedor. Y así fue como llegué con el proveedor. Y entonces llego con el proveedor, pero el proveedor con el que llegué no era el que yo quería. Era el fabricante de la materia prima. Yo quería llegar con el que tenía las bolitas de Murano. Y entonces, cuando llego con él, me dice, bueno, pues ¿por qué no fabrica usted el cristal de Murano? Y nos quedamos en la escuela de cristal de Murano, en Venecia, y empezamos, sin hablar italiano, nos inscribimos, era un curso de 10 días,
para fundir el cristal y trabajar la materia prima. Y entonces, pues yo iba con la idea de comprar el producto terminado y resulta las bolitas, las crucecitas de Murano, todo. Y resulta que, pues fue, yo creo que mi más grande oportunidad y acierto. Pudo haber sido la más grande tragedia porque hubiera ido y no hubiera encontrado nunca a nadie. Sin embargo, yo dije, esto tiene que ser un gran negocio. Y empezamos a fundir el cristal y empezamos a traer el cristal a México y pasamos de fabricar 500 pares de aretes a 1 millón de piezas en 6 meses. Wow. Con lo que eso implicó abrir talleres, encontrar clientes. Yo empecé a vender el producto a nivel nacional, empecé a mochilear, iba mucho a vender con los hippies de Coyoacán, con la gente de Tasco. Y luego en México me encontré con alguien que me enseñó y me dijo, ok, yo no pago mercancía, yo hago trueque. Y entonces yo dije, oye, yo te quería vender el cristal. Me dijo, mira, yo tengo 300 puntos de venta en la Lagunilla y en la Merced. Entonces, conmigo vas a inundar. Y cuando tú inundas, en México la gente ve un producto en una vitrina, en otra, y cree que está de moda. Es como hoy vas aquí al centro comercial y empiezas a ver a todas de color ahorita verde, azul, turquesa. Exacto. Y ya todas como desfile de modas, ¿no? Así es, la moda. Y entonces me dijo, ¿tú quieres poner la moda en México? Tienes que trabajar conmigo. Y yo dije, pero yo no trabajo por trueque. Y entonces me dijo, bueno, ¿le entras o yo no te voy a comprar? Y entonces le dije, bueno, ¿qué es lo que tienes para hacer el trueque? Y él tenía unas figuritas muy bonitas que fabricaban unos indígenas de Guatemala, que eran unas, se llama fimo, como una plastilina, pero eran unas tortuguitas y muchos animalitos. Y eran chiquitos y se podían hacer arete. Y fue cuando dije yo, voy a empezar a crear la variedad de los aretes. Y me convertí en la reina del arete, del brokerage. Y la realidad, porque aparte en la joyería, pulseras, collares, todo el broquel es lo que más se vende. El arete siempre es el top one, ¿no? Y entonces, pues empecé a generar diversidad de productos con el arete y esto hizo que también empezara a viajar a más países. Entonces empecé en Italia, luego fui a Praga, a la República Checa, que pues, es la zona de los cristales, donde están los castillos europeos y donde están todas estas cuentas de cristal tan bonitas, facetadas, de las lámparas. Y entonces llegué a lugares dentro del bosque, así, por ejemplo, Neugablonsk, Kaufbeuren, zonas donde aparte hablaban idiomas que yo ni hablaba, y yo veía los menús y no sabía si era sopa, comida, carne o qué era. Y hasta me acuerdo que yo de repente le decía a la gente, le decía, ve, y me decía, ¿no? Y entonces yo decía, es vaca o es pollo. Así pedía mi menú. O sea, así te dabas a entender. Así comía. Haciendo los sonidos del animal. A mí cuando me dijeron, todo el mundo habla inglés. No es cierto. Cuando yo llegué en esa época acababa de quitarse el muro. Y entonces los de Praga y los de esa zona de Alemania, de Europa del Este, pues eran muy cerrados y venían de una Alemania comunista y de una República Checa comunista. Y entonces era bien interesante, estabas como en el túnel del tiempo. Entonces, muy interesante entender y viajar por como cultura mundial, porque, por ejemplo, recuerdo la primera vez que renté un coche en la República Checa en un invierno terrible, que llegué a buscar unas piedritas, y entonces renté un coche, y bueno, a ver, hay cosas que son tan simples que dices, ¿cómo no se le ocurrió? Pero a mí nunca se me ha ocurrido porque nunca había ido a un país de tanta nieve, y resulta que renté un coche blanco porque era más barato. Y entonces renté el coche blanco, sí, porque los blancos cuando es temporada de nieve son muy peligrosos porque no se ven. Entonces, por eso en temporada de invierno los ponen en oferta. Oye, ya me imagino yo, estás contando y mira, mi mente vuela y me imagino pues esa joven, porque seguramente eras muy joven, viajando por el mundo, consiguiendo esta materia prima, pero ¿qué pasaba por tu mente, Gina, como en esta mujer que quería, pues literal, te comiste el mundo? Mira, yo creo, si tuviera que contar, siempre digo, ¿qué le diría a Gina Tello si tuviera 20 años otra vez? No inventes, la vida que he vivido ha sido maravillosa porque ha sido de aprender a resolver en el momento, de tener una actitud en la vida y de entender que en la vida lo que siempre te saca adelante es el cómo sí. O sea, ya estás ahí,
¿Qué? ¿Me voy a regresar sin nada? No, yo iba a buscar un producto. Tenía que hacer que me lo O vendieran. sea, su persistencia, tu necedad. Yo venzo por cansancio, como Claro. gota de agua, hasta que se hace el río. Pero Gina, ¿cómo entendías? O digo, estamos hablando de los 90s. Bueno, te voy a ¿Cómo eran los negocios internacionales? No había transferencias, eran complicadísimas las transferencias. El tema de la carga internacional también era medio complicado. Todo lo descubrí en el momento, o sea, aprendía cuando ya había comprado y dije, yo era a ver cómo me lo traigo. O sea, no tenía la idea de cómo me lo traía y luego iba a ver cómo. No, porque ni sabía qué iba a comprar, ni cuánto, ni cómo. Y en el momento yo veía productos que había ahí y luego era muy difícil porque, por ejemplo, los checos, los austriacos, todas las órdenes eran de 3 y 6 meses. Y yo ya tenía necesidad de producto inmediata. Entonces también aprendí a comprar producto de stock y encontrar de lo que había y entonces empezar a crear cosas con eso. Me empecé a ser muy creativa, luego estudié diseño de joyería en Italia, empecé a involucrarme mucho con el tema de la maquinaria. La verdad, yo te voy a decir una cosa y siempre lo tengo que reconocer, el que era mi socio, que también fue mi esposo, en aquel entonces yo siempre tengo que reconocer que fue un crecimiento de los dos y un equipo que hicimos un dream team de los negocios, porque él es una persona muy capaz en el tema de la producción y es una persona muy dedicada y brillante en el tema de la joyería y yo era muy buena vendiendo y muy buena con la creatividad. Entonces creo que esto fue lo que funcionó, la fórmula mágica, yo siempre lo tengo que reconocer, ¿no? Porque yo no era joyera, yo llegué a casarme con el joyero de tercera generación. Toda la familia de mi ex eran joyeros, pero nosotros no teníamos dinero para el oro, teníamos dinero para la plata. Fuimos de los primeros plateros en Jalisco, porque no teníamos un dinero y entonces nos empezamos a enfocar a darle creatividad y color a la plata. Que luego la devaluación del 94 a nosotros nos favoreció muchísimo porque la gente se pasa del oro a la plata por la inseguridad y por la crisis. Y empezamos a crecer como las olas del mar. La verdad yo siempre he visto que detrás de las crisis hay grandes oportunidades y tienes que ver qué está pasando ahí atrás y dónde está ese tiro de precisión que tienes que hacer. ¿Dónde está el resorte que hay que mover? Y por ejemplo, hablando, nos has ido llevando por este recorrido de toda tu vida, pero si llegáramos ahora, en este momento, en esta situación global que estamos viviendo, ¿cómo vislumbras, qué le propondrías a las personas que quieren hacer estos negocios y que a lo mejor les da miedo decir, no, pues no voy a ir a poder o por dónde empiezo? Hemos estado hablando de, a lo mejor en este caso, con toda la experiencia que tienes de hacer negocios en Estados Unidos, pero hay que mirar, por ejemplo, a América del Sur, o hay que mirar a Europa, o ¿qué recomendarías? Bueno, yo creo que antes para pasar a esta respuesta trabajé con 52 países del mundo. ¡Wow! Lugares que llegué, por ejemplo, y hasta en elefante fui a comprar la mercancía. ¡Qué maravilla! Entonces, oye, ¿cómo llegaba a Laos, la zona de Laos? O sea, sí, avión, camión, o sea, cochecito, elefante. Entonces, creo que esas oportunidades te dan una visión de que en todos lugares del mundo hay algo y hay alguien que paga por eso. Primero, las novedades las gente las pagan muy bien. Los consumidores, cuando algo es novedoso, te da ventajas en el precio. Porque si tú vendes producto que está vinculado al tema del precio, todo el tiempo estás sufriendo porque tienes a alguien que está 10 centavos cerca de ti o arriba de ti y es un tema de todo el tiempo estar haciendo negocios de supervivencia, no negocios rentables. Ojo. Segundo, yo quería vender Swarovski y me dijeron, no, nosotros hemos trabajado durante 50 años con 6 distribuidores en América Latina. Curiosamente, Swarovski es una empresa judía y los distribuidores en México también eran judíos. 7 años consecutivos fui y toqué la puerta y me decían, no te vamos a vender. Y tocaba otra vez y regresaba. Y otra vez. Hasta que el 7º año vinieron a mi stand en Expo Joya, porque pues poníamos un stand inmenso, digamos 32 stands. Éramos el stand más grande de Expo Joya.
y vinieron y me dijeron, queremos vender. Entonces la realidad es, hay que insistirle, ¿eh? Y nos convertimos en el distribuidor más grande de Swarovski en México. Entonces, realmente siempre no hay que enojarse. Tocar. Oye, no, ¿por qué? No, porque no tienes el tamaño. Ah, bueno, pero es el siguiente año. Hasta que un día alguien te va a poner y vas a captar la atención de alguien, ¿no? Entonces, pero platico esto porque, entonces, porque hoy te diría que hay grandes oportunidades en el mundo. Emprender un negocio no es fácil, pero por ejemplo, hoy en los negocios globales, lo más importante son las certificaciones, porque la gente que está en el mundo no conoce tu empresa y una certificación le da un tema de confianza y de valor. Entonces, la certificación orgánica, un ISO 9000, un ISO, o sea, algo que hable que tú trabajas con calidad, algo que hable que tú que eres sostenible, sustentable, que tienes una responsabilidad con tu gente. Por ejemplo, en la industria joyera, muchos de los diamantes vienen de África. Y hoy, en el sector joyero, ya se han creado certificaciones para los diamantes, por ejemplo, que no vengan de las zonas donde hay violencia, las zonas donde muere mucha gente por el tema de los diamantes. Entonces ya la gente dice, oye, si voy a comprar, no voy a promover más que venga de un lugar donde mataron gente para que yo tuviera este anillo tan bonito que brilla tan bonito. O que lo mismo está pasando a lo mejor con la industria de la moda, ¿no? Que también se habla que en muchas ocasiones hay países que pues tratan muy mal a sus colaboradores, que los tienen en condiciones infrahumanas y pues eso te cuesta muy barato comprar Sin ir una más prenda. lejos, te voy a poner el ejemplo de las berries. Las berries, las fresas necesitan manos muy delgaditas, porque si no te picas y no tienes la rapidez para estar sacando las berries. Y ¿sabes qué? Muchos usan niños. O sea, y contratan niños. Entonces, este tema de decir, yo lo que me como, no lastimo a alguien, es bien importante hoy. Entonces, hoy por hoy este tema de congruencia de la empresa con lo que yo hago y la visión es muy importante, muy importante. Porque eso, hay un comprador que está buscando el tener un cumplimiento con lo que es. Por ejemplo, los productos orgánicos. O sea, los productos orgánicos hoy hemos visto que ya mucha gente pues tiene cáncer por los conservadores, por muchas cosas, ¿no? Y los productos orgánicos, el otro día estaba escuchando yo, por ejemplo, el trigo, ¿no? Que está modificado. Y entonces tiene gluten también. Y entonces, por ejemplo, una pizza muy elástica tiene grado 6, que es gravísimo porque eso para digerirlo te tardas meses, no días, meses. Entonces, el original, digamos, es de 2. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que tenemos que volver a nuestros orígenes, a comer lo que comían nuestros abuelos, lo natural, a buscar productos que no nos dañan. Y también, si estamos fabricando un producto, pues obviamente fabricar un producto que no mate o no dañe a alguien, ¿no? Entonces, creo que este tema de conciencia de los negocios también es sumamente importante en todos los giros. Entonces, las certificaciones, la congruencia, la gente que contratamos, el tema de cómo vendemos nuestro producto, cuál es la historia detrás de nuestra empresa. Hoy hay, por ejemplo, unas cosas que se llaman los ARs de realidad aumentada, donde, por ejemplo, hay una compañía de vinos muy famosa de Estados Unidos que tú escaneas y puedes ver la historia de toda esa compañía de vinos. Y se llama 19 Crimes. Y esta botella, tú puedes saber la historia porque estos fueron, Australia se fundó con gente que fueron mandando allá desterrada de muchos lados. Los primeros habitantes de Australia fueron los desterrados de muchos lados, que habían cometido algún crimen. Y esta botella inspirada, los 19 Crimes, está inspirada en estos primeros pobladores de Australia. Y entonces la botella tiene la R que escaneas y te lleva a la historia de cada uno de estos prisioneros que fueron los primeros pobladores de Australia. Entonces, que no fueron los originales, digamos, los primeros pobladores migratorios, ¿no?
Entonces, es bien interesante cuando vas entendiendo, porque hoy por hoy el consumidor exige muchas cosas, ¿no? La interacción, la modernidad, la facilidad de comprar por e-commerce, o sea, comprar, que sepan mis preferencias. Por ejemplo, pues yo ya nunca utilizo, yo soy una viajera permanente de temas de negocio y de gusto, y yo nunca ya utilizo una agencia. Te metes Yo tú todos son apps, directamente. la app de los tours, la app de los viajes, la app de los restaurantes, la app de las reservaciones. Ya todo es digital. O sea, vivimos en un mundo donde si no eres digital, no eres parte de la competitividad que se requiere para funcionar en el mundo. O sea que esa sería también una primera recomendación que podríamos hacer a las personas que nos escuchan de alfabetización digital, porque a veces también ya cuando tienes cierta edad, a veces hasta te da miedo picarle o dices, ay, tantos botones, el teléfono, tantas aplicaciones, no sé, como algunas personas sienten ese temor. Mira, y esto que estás diciendo es súper importante. Te platicaba hace rato mamá, papá. Mi papá tiene doctorado en economía y en educación. Mi mamá estudió contabilidad, administración, impuestos, pero resulta que mi mamá vivía conmigo en San Antonio, que teníamos allá las oficinas y allá teníamos casa, San Antonio, Texas, y de repente el abogado de migración le dijo, por su edad no le renuevan la visa de trabajo. Y ella dijo, ¿qué va a pasar? Yo no me quiero ir. Y entonces le dijo, bueno señora, la única forma que usted se quede en este país es sacándole una visa de estudiante. Entonces mi mamá entró a estudiar su siguiente carrera a los 78 años de edad, salió a los 82 y luego, como no le había llegado todavía la otra visa, tuvo que volver a estudiar otra carrera y estudió de los 82 a los 86. Hoy tiene 90, ¿eh? Y resulta que mi mamá a los 84, 85 tenía que hacer sus Excels, tenía que hacer macros, tenía que hacer una serie de cosas que yo le digo a la gente, para capacitarse, emprender un negocio y tener éxito en la vida no hay edad. El tema es la actitud y las ganas. O sea, a mí me daba mucha risa porque yo la veía estudiando y preparándose para los exámenes con sus compañeros de 20 y 22. Una señora de 80. Sí, de 84. 84. Y se iba con su mochila y subía las escaleras. ¿Por qué platico esto? Porque mucha gente me dice, yo ya estoy grande para aprender eso. Híjole, cuando alguien me dice eso, o sea, le digo, a ver, si te puedes poner muchas excusas. La calidad de vida que tengas en el futuro depende de tu presente, de lo que hagas hoy para el futuro, de lo que trabajes hoy para tener un guardadito, tus ahorros, tu futuro financiero, tu futuro empresarial, tener este tema de tener un plan B, un plan C, un plan D, ¿no? De tener esta parte de tener salud, porque caminas todos los días, porque te cuidas en lo que comes. Porque de tu salud depende que... Nadie te va a cuidar y nadie va a hacer la tarea por ti. Exacto. Nadie puede vivir tu vida más que tú mismo con lo que tú pongas en tu costalito, ¿no? Entonces, creo que esa parte es bien importante. Comparto lo de mi mamá porque cuando me dicen, no, yo ya estoy bien grande. Mira, el otro día fuimos lo platico, y fuimos, mi hermana estábamos, yo y estaba mi mamá, y entonces pasó una señora y dice mi mamá tiene hoy 90. Y entonces pasa una señora y me dice, oye, ¿qué señora tan viejita que ni puede caminar? Y volteamos mi hermana y yo y le dijimos a la señora, oiga señora, ¿cuántos años tiene? 72. Y le digo, creo que mi mamá tiene un tema de distorsión de su edad. Le digo, ¿por qué? O sea, la realidad es mental. ¿Tú te sientes joven o te sientes viejito acabado en tu mente? Yo veo que hoy me ha tocado una vara muy alta con el tema de los papás que me tocaron, pero yo también les digo a mis hijos, o sea, al final yo no puedo vivir la vida por ustedes. Tienen que tener esta visión donde ustedes resuelvan las cosas, ustedes las creen. Las oportunidades pasan muy pocas veces en la vida, pocas veces. Pero si tú te capacitaste, hiciste la tarea y te preparaste para cuando la oportunidad pase enfrente de ti, la vas a reconocer. No es de que tomas la oportunidad, no, es que vas a saber que eso que tienes enfrente es tu oportunidad. Entonces,
yo creo que este es un tema bien importante porque para los negocios internacionales hay muchos mercados y muchas oportunidades. Y a lo mejor unos venderán en América y otros venderán en Canadá y otros venderán en Sudamérica. Y, por ejemplo, a lo mejor otros les venderán a los árabes o a los chinos, ¿no? Creo que hoy este tema es el tema de decir simplemente cómo construyo lo que quiero hacer como empresario. También le digo a la gente, no hay tanta empleabilidad como se requiere. Se necesita más empresariabilidad, ¿no? Esta parte de crear empresarios y crear empresas que creen las oportunidades de trabajo. Porque siempre tenemos déficit en los empleos. Entonces, creo que hoy la gente tiene que entender que tarde que temprano vas a tener que emprender, ya sea joven o grande, cuando dices, híjole, salí de una empresa por alguna razón y tienes que emprender y encontrar una oportunidad de negocio. ¿Qué necesitas? Tener un buen producto, tener una buena idea, acceder a capital de trabajo, checar que tu producto en cuánto se vende en el mundo, porque hoy un producto llega por Amazon en 2 días, entonces sí compites contra el mundo. Y la parte más importante es, si te apasiona lo que haces y tu producto que tú tienes, por supuesto que vas a poder trabajar de día y de noche. Pero si no te apasiona mucho o no estás muy convencido, pues la realidad es que esto de ser empresario requiere tener pasión, dedicación y constancia. Esto es de perseverancia, en un tema donde todos los días tienes muchas variables a las que te tienes que enfrentar y que no tienes opción, que tienes que resolver. Nadie las va a resolver por ti. Entonces, el tema de los negocios globales hoy es muy importante. Yo creo, por ejemplo, ahorita escuchamos el tema de Trump. Todos los productos no automotriz, todas las otras familias tienen ahorita de 6 meses a 1 año para mover la proveeduría de la cadena de suministro de Estados Unidos. Entonces, todos esos productos que estaban fabricando en China, hoy van contra reloj para moverlos a otro país. Hay muchísimas oportunidades que van contra el reloj con un comprador americano que está desesperado por tener su proveeduría en México. Y eso es algo de lo que tú has compartido inclusive en las reuniones que has tenido de tu asociación, que también hay muchas personas interesadas en México. Entonces, las personas que hoy nos ven, que nos escuchan, ¿a dónde pueden ir, por ejemplo, para encontrar, para identificar esas oportunidades? Si pienso de repente, a lo mejor, no sé, y el mercado de Estados Unidos de la nostalgia de los paisanos también es muy grande, ¿no? Pero mira, tú dices algo bien importante. Todo el mundo cuando se quiere a Estados Unidos, digo, ¿a dónde quieres ir? Todo el mundo se quiere ir a California, Texas, a Florida o a Illinois, Chicago. Todos. Y la realidad es que no necesariamente está ahí. Hay lugares, estados. Cada estado en Estados Unidos es como si fuera un país. Entonces hay que analizar cada estado. Pero, por ejemplo, North Carolina ahorita está haciendo muchísimos apoyos para temas de negocios nuevos, pequeños, financiamiento accesible, fondos que no tienen un costo de interés mensual. También hay lugares, por ejemplo, como Nebraska o países del norte, Nashville. Hoy Tennessee se convirtió ya en otro hub de tecnología tan importante como Texas, porque ya se sobresaturó Texas también. Entonces, creo que hoy por hoy hay que tener más información de hacia dónde me dirijo, con qué me dirijo, quién lo va a operar, me voy yo o voy a mandar a alguien. ¿Qué condiciones tiene que tener esta persona que va a manejar mi producto para que lo venda como si fuera yo? ¿Qué situación de mercado tiene que haber en ese lugar? Si tengo acceso a capital, crear una empresa americana. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Empresarios Mexicanos, creamos empresas que las tenemos listas en 3 semanas. Todo, con todos los permisos, el domicilio virtual para que la empresa pueda operar y vender desde aquí, pero teniendo oficina en Estados Unidos, y la cuenta de banco. Todo esto lo tenemos listo en 3 semanas. Y la realidad, hay muchísimas empresas que han venido con nosotros porque fabricando desde México, venden con la empresa americana, pero proveen desde México. Y hoy por hoy los americanos prefieren comprar en una empresa americana que a la mexicana, pero esta mexicana, pues que es tuya, digamos así, o sea, tú dirías como la parte donde viene toda la línea de proveeduría para tu mismo negocio, ¿no? Entonces creo que hay muchas oportunidades, pero hay que saber operar. El tema del mercado internacional,
porque también hay muchos apoyos, por ejemplo, para e-commerce en Estados Unidos, $50,000, por ejemplo, para e-commerce, que para empresas pequeñas, a fondo perdido. Y tú al final, si vendes por internet, pues no importa, no se nota, o sea, ahora sí que le vendes al mundo, ¿no? Me decían el otro día las gentes de Alibaba que 2 cosas que yo vi muy interesantes. Primero, todos los empleados de Alibaba hoy manejan el 100% el tema de la inteligencia artificial. Es requisito de empleo. Entonces, tú compites contra gente que hoy domina las apps de inteligencia artificial. Aquí en México la gente tenemos que entender que nos tenemos que informar más y entender las apps de inteligencia artificial como un Excel, como un PowerPoint, como un Word. O sea, es una herramienta que hoy tenemos que aprender, que no debemos de tenerle miedo, sino que debemos aprovecharla a nuestro favor y sí o sí tenemos que saber cómo funciona. O sí, tú lo dijiste. No hay opción, no es negociable. ¿Por qué? Porque con eso vas a hacer más eficiente tu negocio. Por ejemplo, hoy hay unas apps que si tú quieres escribir un libro, te escriben todo, lo desarrollan, te ponen la carátula y luego lo mandas a Amazon y Amazon lo imprime cuando lo vendes. Entonces no tienes costos. Digo, o es mucho más barato generar un libro o una información. Por ejemplo, también hay apps para temas de las redes, de temas también de generar desarrollo de productos, temas de decoración, de eficiencia. Yo no sé si tú sabías, el famoso Elon Musk, que está hoy en el Dodge, que se llama Dodge, la agencia de eficiencia de Estados Unidos, está trabajando, su equipo de trabajo son 14 chavos, de 23 a 31 años de edad. Estos chavos son los que están haciendo los recortes presupuestales de todo el gobierno americano. Y bueno, dicen el otro día que con la gente que están trabajando, que son 14, todo lo que están trabajando de inteligencia artificial equivale a que tuvieran un equipo de 1,200 personas. Y son solo 14 jóvenes que saben manejar la inteligencia artificial. Entonces, hoy el tema de costos, de efectividad, de ser eficiente con los costos y competitivo y también creativo y entender al consumidor, observar. Mira, una de las cosas que he aprendido muchísimo es observar. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos y cuando estuve en el Lados Bean con Adolf Horn, me tocaba mucha apertura de puntos de venta en el Lados Bean. Y bueno, decías, aquí ponemos una heladería porque camina mucha gente por aquí, es un centro comercial muy interesante, bueno. Y decías, pues aquí se abre el local, invertía un empresario una cantidad de dinero y dependía mucho de tus habilidades de selección para que realmente tuviera éxito. Entonces es un tema de una responsabilidad. Cuando yo iba a ver una de mis tiendas, no me querían rentar locales porque yo no tenía historial crediticio en Estados Unidos. Y entonces yo estaba embarazada, tenía 8 meses de embarazo, porque mi hijo chico es americano, y entonces pues yo me fui a abrir las tiendas en Estados Unidos y mi socio, que era mi esposo, se quedó en México. Entonces yo fui a abrir esta primer tienda en Estados Unidos. Y me acuerdo que me decían, pues no hay locales, nadie le quiere rentar, no tiene historial crediticio. Y yo ya llevaba mes y medio buscando locales sin nada. Entonces, un día me dice, pero hay un centro comercial donde está Walmart y ahí se le podemos rentar. Y a la hora que me pongo a ver, digo, oye, ¿cuánto cuesta la renta? $6,000. ¿Yo qué? Cuando en los otros lados había rentas de $3,000. Que es al lado de Walmart. A ver, súper bien. Pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que resulta que empiezo a ver y ninguno de los locales vendía. Esta parte es bien importante. Porque hay gente que con tu ignorancia hace negocio. Se aprovecha de ti. Eso es algo, por eso te decía, a dónde, por ejemplo, las personas pueden acudir o, por ejemplo, si hay alguna página donde puedan conectarse y tener una asesoría. Digo, sé que el gobierno también ofrece capacitación, orientación y pues muchos elementos para que una persona que quiere pues poner un negocio, abrir un mercado en el extranjero, pues lo puedan orientar.
Porque a veces también, Gina, podemos tener esta idea de que, bueno, pues me voy de vacaciones y ya me quedo allá y aprovecho y empiezo a probar qué puedo hacer. Pero esto tiene que tener una metodología, un sistema, tienes que planearlo con anticipación, hacer, no sé, a lo mejor algunas pruebas. Mira, cuando te platico esto que me pasó del local, pues yo de repente dije, hijo, ya no voy a conseguir local. $6,000 mi empresa no podría pagar, tener una rentabilidad con una renta de $6,000. Y entonces yo empecé a ver y empecé a buscar y encontré un local y le dije, le ofrezco la renta por adelantado. Y voltea y me dice el que me rentaba el local, ¿y a poco va a querer descuento? Y pues yo dije, pues claro, pues le voy a pagar la renta por adelantado. Claro que yo ni sin descuento le hubiera rentado el local. Pero cuando él me preguntó, pues yo dije, pues ya me tiró el anzuelo, yo voy a decir, pues sí. Y entonces me dieron el 50% de descuento. Porque resulta que los americanos están acostumbrados a gente que debe, no a gente que tiene. Entonces hasta me decían, nadie ha pagado renta por adelantado nunca. Bueno, total, me rentaron un contrato, pero me lo hicieron obligatorio por 3 años, pero el 50% de descuento. Y mi primer renta fue de $1,500. O sea, siempre detrás de un tema, cuando le buscas, hay oportunidad. Y fue también porque yo dije, oye, a ver, este famoso local de Walmart, todo el mundo diría Walmart. Oye, al lado de Walmart. Una tienda ancla, me va a ir ¿no? súper bien. Nadie vendía porque la gente en Estados Unidos entra a Walmart y sale de Walmart con el súper, no pasean. El mexicano cuando compra, va y pasea, aunque la leche se le evapore y los huevos se le hagan huevos cocidos del mercado, ¿no? ¿Cierto? O sea, vas y haces como la ruta del mercado de las amigas y de todo lo que puedes comprar en un día. Es como ruta paseo, ¿no? Y entonces, pues en Estados Unidos no, la gente va al súper y se va a su casa. No pasean nada después de que hacer la compra. Entonces, cuando tú estás al lado de un Walmart, sí tiene que ser muy relacionado a lo que la gente va a comprar al Walmart. No un tema conmigo que era como de tomar su tiempo para escoger las piedras, los materiales, hacer su joyería, tomar las clases, etc. Entonces, tuve un gran acierto, seleccioné un local cerca de tiendas donde había negocios de mujeres y manualidades y empezamos precisamente y tuvimos el primer local, el primer día, bueno, había fila para comprar. Y fíjate que yo me puse al lado de unos lugares que se llaman Hobby Lobby y también Michaels, que venden proveeduría para materiales. Y yo me hice el complemento porque yo veía todo lo que ellos no vendían. Entonces la gente iba conmigo y nos hicimos esta tienda que hacía la publicidad, casi me la hacía a mí. Y entonces empezamos a crecer en el mercado americano y aprendí muchas cosas del tema del crecimiento orgánico de una empresa mexicana que se establece en Estados Unidos. Y siempre le digo a la gente cuando pone un negocio en Estados Unidos, puede ser una empresa grandísima en México, pero cuando tú empiezas un negocio en Estados Unidos, eres una hormiga emprendedora. Eres un micronegocio. Y entonces tienes que entender esto para entender que el hacer negocios en Estados Unidos requiere entender el ecosistema, adaptar el producto y luego empezar a hacer negocio, ¿no? Entonces, realmente en el proceso, pues yo empecé a entender, tuve que cambiar la marca en Estados Unidos, no pude conservar la misma marca, allá le puse Bidding to Go, porque Teen Extravaganza era Teenex y sonaba Teen Sex. Y me decían, este nombre no, así no, atacados. Y era mi marca fabulosa en México. Luego en México me compraban mujeres emprendedoras y en México, en Estados Unidos me compraban mujeres que se retiraban, que utilizaban hacer joyería de hobby. Oye, Gina, y ahorita que pienso en todo esto que hablas de tu experiencia con tu empresa, pero con ese contacto que has tenido con otros empresarios o emprendedores mexicanos que a lo mejor ahorita están teniendo éxito, ¿cómo qué casos te has encontrado de mexicanas o mexicanos que llegaron así como a picar piedra y que ahorita les está yendo bien? Mira, en la Asociación de Empresarios Mexicanos, Estados Unidos, México, tenemos muchos capítulos y bueno, a mí me tocó estar en el de Estados Unidos, en la parte de Chair Internacional del tema de negocios, pero también mucho en la vinculación. Tenemos el capítulo San Antonio, Houston, Woodlands, el de Dallas, Los Ángeles, Washington, Nueva York, hay muchas partes de Estados Unidos. Aquí tenemos en el occidente del país, en el Bajío y en Ciudad de México. Y bueno,
De todos estos capítulos, lo que te quiero platicar es que debido a la inseguridad, empezaron a llegar muchos empresarios mexicanos. Y yo empecé a ver que muchos de ellos, en primer lugar, llegaban y pues no conocían a con quién conectar, ¿no? Porque allá nadie te pela, nadie te conoce. Y luego estar acostumbrado de que en México siempre tienes a alguien que te ayude en tu casa. Les digo que pasan de ser de princesas a cenicientas. Primer lugar, cambio de mentalidad para las mujeres. 2, los hombres pues estaban acostumbrados en la empresa que aquí tenían 100 chalanes que les sacaban las fotocopias, hacían el depósito y allá tú tienes que hacer toda esta operación tú mismo. 3, entonces tienes que empezar a operar, ¿no? Tú tienes que resolver en corto ahí mismo y como yo te dije, cambié mi marca y cambié mi anuncio y mi forma de prender el producto. Eran hasta los productos, porque aquí vendía producto muy barato y allá vendía joyería muy cara, materiales muy caros, porque cuando tú te haces un collar para ti, pues te lo haces más caro. Es como cuando te compras un coche utilitario o un coche para ti, más o menos, ¿no? Y luego tercero, bueno, y la parte más importante, todos estos empresarios llegaban, entonces yo empecé a hacer eventos donde recibían los empresarios y empezábamos esta vinculación, por eso conozco tantísima gente de muchos tipos de productos. Y uno de ellos, por ejemplo, este es un caso chistosísimo, él vendía ceras depiladoras, tiene una empresa grandísima en Guanajuato. Y entonces, pues resulta que cuando llega con las ceras depiladoras, primero en Estados Unidos los empleados se contratan por hora, aquí se contratan por mes. Y entonces era muy chistoso porque contrataban a los jóvenes estos y a las mujeres para que trabajaran haciendo la demostración de las ceras depiladoras y resulta que luego iban 2 días y luego ya no iban. Y él, siendo empresario de una empresa impresionante en México, o sea, grande, cientos de trabajadores, él allá acababa haciendo las demostraciones de las ceras para que te comprara su producto. O sea, tienes que entender este nivel de humildad y respuesta, porque si tú dices, yo soy fulano de tal, y yo aquí, pues ya tronaste como ajo, ¿no? Segundo, resulta que el mercado de la belleza en Estados Unidos está controlado por los vietnamitas y no compran producto de alguien que no sea vietnamita. Entonces, cuando él iba y demostraba su producto, nomás le daban largas y no le compraban. De repente un día él observó en uno de los salones donde iba a vender que las mujeres cuando les ponían el tinte se rascaban el cabello. Resulta que en México nosotros cuando nos pintamos el cabello nos da comezón el tinte 2 días, somos todoterreno, nos rascamos 2, 3 veces y se acabó el problema del tinte, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues resulta que las mujeres este tema de inconveniencias, calor, de la falta de comodidad es un nicho de mercado a atender, ¿no? Y entonces él se acordó que tenía un producto que había desarrollado en México, que por cierto ni vendía en México, que era una solución que ponías antes de poner el tinte que te quitaba la comezón. Pero como a las mexicanas les vale gorro lo de la comezón. Entonces no lo vendía. Y entonces toma este producto y lo lleva a Estados Unidos, pero rápidamente. Ya llevaba 1 año en el tema de estar vendiendo las ceras, ¿no? Lleva este producto a Estados Unidos, lo empieza a aplicar y pues adiós comezón. Y le empiezan a poner pedidos de este producto. Y entonces, pues resulta que no era el que originalmente quería vender. pero Él quería vender las ceras, que es su producto, que él tenía la corazonada, que era el gran producto porque eran ceras en frío. ¿Qué pasó? Pues resulta que empezó a vender como loco, empezó a poner centros de capacitación para los temas de los tintes, que nadie capacita en Estados Unidos gratuitamente a sus clientes de los tintes. Allá todo te cobra. Y empezó a tener muchísimo éxito. Y entonces después, pues ya adicional generó la línea de productos por distribuidores en Estados Unidos, donde ponía las ceras y todo lo demás. Hoy tiene distribuidores en todo el mercado americano. Se pone a la par en las expos, a la par de L'Oreal, y vende en todo Latinoamérica porque le compran a una empresa americana que piensan que es americana, que finalmente es una empresa mexicana que hoy, creció muchísimo su producción en todas sus plantas
¿Por qué? Porque hizo una estrategia de mercado internacional. Entonces, también a veces hay que tener este tema de entender que el que se va es estratégico, porque es el que tiene la capacidad de observación, de análisis, de entender el tiro justo donde poder hacer el negocio. Oye, Gina, pues estamos llegando a nuestro final. Qué rápido se pasa el tiempo. Yo podría seguir platicando contigo horas y horas. Y bueno, yo creo que si podemos resumir lo que nos has compartido, pues es ser persistentes, ser resilientes, es ir y buscar directamente en el lugar, o sea, que no mandes a investigar a nadie, ¿no? O que también tengamos esa humildad para empezar otra vez en un mercado internacional. Pero yo creo que el mayor aprendizaje que nos has dado hoy, pues es esa pasión, esa búsqueda por las oportunidades y saber también pedir ayuda a las personas adecuadas que te puedan brindar toda esa asesoría para que no vayas a ciegas, sino que realmente puedas hacer un negocio. Bueno, mira, nosotros somos Asociación de Empresarios Mexicanos Occidente, pero estamos en redes como AEM Jalisco. Si me contactan en Instagram, estoy como Gina Emprende. Y bueno, con mucho gusto me pueden contactar. La realidad, tenemos todo el expertise, somos los expertos para crear los puentes y el soft landing para que las empresas mexicanas que quieren hacer negocios en los mercados de Norteamérica tengan éxito o sepan cómo hacer este paso a paso con un acompañamiento. Entonces, nosotros somos los que realmente nos enfocamos en eso. Si están interesados en hacer negocios en Norteamérica, ahora sí que nosotros somos los buenos. Y vengan con nosotros, los enseñamos, los aconsejamos, los brindamos, les decimos cómo hay gente que cree que son listos para internacionalizarse y la verdad no están listos. Y hay gente que cree que no está listo y ya está listo, ¿no? Entonces, o le tiene miedos mentales, pero está listo. Entonces, también hay gente que, por ejemplo, llega conmigo y me dice, quiero irme a Estados Unidos. Han llegado muchos empresarios así. Y también hoy por hoy existe la opción de comprar empresas americanas que están a la venta con empresarios americanos que se están jubilando, que son rentables y que es una opción también para llegar al mercado americano. Oye, Gina, pues gracias por abrirnos esta visión global, por darnos toda tu experiencia, por compartirnos también lo que ha sido tu vida, lo apasionante, descubrir la maravilla que tienes con tus papás, ¿no? Y todo lo que podemos aprender a través de conocerte. Espero que no sea la primera ni la última vez que te tengamos en el podcast. Y bueno, ya saben, si quieren hacer un negocio internacional, si quieren asesoría, acompañamiento y con una persona que no les va a contar lo que no, porque ella ha vivido en primera persona, valga la redundancia, generar estas oportunidades, estoy segura que les va a abrir los ojos y les va a generar una gran oportunidad para que puedan internacionalizarse. Pues mucho gusto y quedo a tus órdenes, Lucy. Yo creo que el tema importante es ver si estamos listos, pero los mercados internacionales son una gran oportunidad y en AEM te ayudamos para que lo puedas lograr. Muchísimas gracias, mi querida Gina. Mis queridas Freelies, bueno, ya saben, compartan, comenten, suscríbanse a nuestro canal y bueno, pues también por ahí compártanos qué temas les gustaría que llevemos a cabo, porque todo esto lo hacemos para nuestra comunidad, pero nuestra comunidad que crece cada vez más de Freely Woman. Así que bueno, recuerda, si llega un viento fuerte a tu vida, aprovéchalo a tu favor y vuela hacia el éxito. Hasta la próxima.